Queremos agradecerle al querido Hugo Rivas, nuestro amado historiador, que siempre tiene la gentileza de acercarse en días patrios como este, y lo hemos convocado tanto para el día de hoy, ¿no es cierto?, para hablar de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyenechea y la Corte, alias Martín Miguel de Güemes, y también lo vamos a invitar para el próximo lunes a hablar del general Manuel Belgrano, ¿no es cierto?, dos de los próceres que tiene esta República Argentina y que le ha dado tanto al resto de Latinoamérica. Antes que nada, Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, no estoy, como se notará, sí. Estoy fuertemente engripado, pero... Quiero agradecerte doblemente porque tuviste la gentileza de levantarte la cama, con barbijo y todo, para venir a estar con nosotros. Muy amable. Siempre es un gusto, por eso. Muchas gracias. Bueno, a ver, un gaucho ninguneado, reconocido hace poco tiempo por la historia oficial. Digamos que una figurita de Belgrano se cambia por 10 de Güemes. De hecho, muchos hoy están trabajando a pleno, y el lunes van a estar completamente cerrados. ¿Por qué se lo reconoce tarde este gaucho? Bueno, porque él tuvo un conflicto con los poderes de su provincia, de Salta, y también con Buenos Aires. Eso es muy importante remarcarlo, ¿no? Porque en definitiva la historia se escribía en Buenos Aires y a figuras como Mitre la idea de los caudillos no le caían muy simpáticos. No. Y así como estuvo Artigas en el litoral, estuvo Güemes en Salta y toda esa región, ¿no? Salta del Tucumán. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual fue tan rechazado, y después de a poco se lo fue tratando de incorporar, pero sin entrar en demasiados detalles. Es decir, sus reformas sociales y demás no eran muy bien vistas. Claro. No, y también pensaba, a partir de lo que justamente contaba Hugo, cómo efectivamente es un caudillo que quizás sí en Salta se lo reconoce y mucho, pero costó más que a nivel nacional se tenga real conciencia de cuál había sido la gesta o la heroica justamente de Güemes conteniendo a las tropas españolas para que todo el resto suceda, ¿no? Pensando en el cruce de los Andes de San Martín, también, bueno, obviamente lo de Belgrano. Sí, por supuesto. Como decía, realmente incluso en la misma Salta fue rechazado durante mucho tiempo. Después de que los más interesados en ocultar la muerte de él, que fue producto de una conspiración de la que igual participó la oligarquía salteña, estuvieron predispuestos a aceptarlo porque realmente era un personaje increíble. Sí. Pero al resto del país no le llegaba tan fácilmente. Claro. Y eso ocurrió recién en las últimas décadas, valorando su aspecto latinoamericano o hispanoamericano, porque en definitiva en ese momento el Virreinato del Río de la Plata o lo que fue después las Provincias Unidas no terminaban en las actuales fronteras y el espacio por el cual él se movilizaba llegaba hasta lo que hoy es Bolivia. Entonces es un prócer, digamos, que trasciende lo que es el territorio estrictamente argentino. Sí, Güemes, indudablemente la primera campaña del Alto Perú fue su gran reconocimiento y su gran, gran batalla, ¿no es cierto?, por la cual luego vinieron todas las congratulaciones, pero incluso tuvo un cortocircuito con el mismo Belgrano, allá por el 1812, cuando lo lleva a Buenos Aires, porque consideraba que era indisciplinado, que tenía problemas con las mujeres debajo de su mando. Es decir, que entre los próceres mismos lo veían con cierto recelo, aunque le reconocían el heroísmo y sobre todo la bravura, porque este muchacho era el más bravo de todos. Terrible. Hace unos años en tu programa comentaba que se decía que llegó a tener más de 200 batallas. En realidad es un número un poquito inflado tal vez porque entra el mito, pero además ahí se cuentan escaramuzas que tenían sus tropas, pero sin duda es un tipo que peleó en decenas, tal vez centenas de combates. Y bueno, más allá de ese aspecto, a los porteños no le caía bien, ya en ese momento, Belgrano, Güemes. Justamente por ese carácter independentista que tenía de su territorio, era un tipo federal. Claro. Y para los porteños, todo aquello que fuera federal era, claro, era casi un sinónimo de anarquía. Claro, y también generaba obviamente rechazo a la hora también de instalarlo. Si pensamos al presente, recién ahora con
lo contábamos el otro día, con la nueva, por ejemplo, impresión de billetes, aparece la figura de Martín Miguel de Güemes como un prócer nacional. Recién ahora, 2022. Eran los famosos gauchos que estaban ninguneados por Buenos Aires, Francisco Ramírez en esta zona, Claro. Por mencionar algunos que trabajaban por la independencia de cada lugar, más allá del proyecto nacional, que no estaba muy claro en esa época tampoco. Pero creo que las terceras, o sea, la primera, segunda y tercera campaña del Alto Perú fueron las decisivas para que no puedan decir lo que hizo este hombre para evitar no solamente el ingreso, ¿no es cierto?, sino así también la salida de algunos de los realistas. Sí, todos estos caudillos trabajaban por la independencia americana. Cuando ellos hablaban de América, hablaban de una Hispanoamérica que llegaba a más allá de lo que es México hoy. No hablaban de la Argentina sola, que No, todavía es que ni se había conformado. Claro. Entonces eran caudillos americanos que eran muy recelosos de la autonomía de sus pueblos. Siguiendo esa tradición hispánica de los cabildos y la independencia de los pueblos, Artigas o Güemes luchaban por la independencia de sus pueblos y sobre todo cuando venían porteños que se consideraban superiores a ellos y que supeditaban los intereses locales a los proyectos estratégicos de ellos que ni siquiera eran muy estables, porque en un momento querían la independencia, en otro momento retrocedían en función de la correlación de fuerzas internacionales y los dejaban por ahí pintados los caudillos, que yo a un Artigas y al mismo Güemes por ahí. Entonces, frente a esas reacciones, ellos buscaban tener mayor nivel de autonomía. Era lógico. Qué paradoja, ¿no? Belgrano lo llama a Buenos Aires tal vez para mediar y llamarle la atención por indisciplina, pero cuando toma el mando después San Martín, lo asciende y lo pone en lugar de Dorrego, al cual lo había ya directamente sancionado y lo había desterrado. Estamos hablando de Manuel Dorrego. Otro indisciplinado Dorrego. Y con problemas similares, por ahí se lo acusaba de las mismas cosas que a Güemes y en parte Belgrano. Belgrano también omitió, digamos, reprimir caudillos en momentos determinados. Es decir, entre el núcleo duro de Buenos Aires y Belgrano había también diferencias. Era bastante más complejo que por ahí verlo solamente en términos regionales, pero era un tipo demasiado autónomo y con demasiada base popular, lo cual generaba muchas dudas en las conducciones porteñas y locales de Salta. Sí. No, pensaba cómo efectivamente conocer todo este tipo de cuestiones intestinas de nuestro país, ¿sí? Internas, ayuda a pensar también cuestiones del presente, cómo este debate entre lo que pasa en Buenos Aires y el resto del país efectivamente sigue siendo un tema actual, de relevancia actual, pensando, por ejemplo, y lo digo rápidamente, lo que sucede actualmente con, por ejemplo, los subsidios del transporte, ¿no? En toda índole, ¿no? Buenos Aires, el resto de las provincias. En ese momento el gran debate tenía que ver con qué pasaba si Buenos Aires dejaba de ser el centro del país. Claro. Y al día de hoy lo sigue siendo. Claro, cosa que era impensable para los porteños, porque los porteños hicieron una revolución para tener la libertad de llevar la política económica al país, el libre cambio y demás, cosa que a medida que se iba avanzando hacia el norte, esas ideas eran menos simpáticas. Tal cual. Claro. Güemes igual era un partidario de la independencia, pero entre los porteños que querían un libre cambio absolutamente manejar las relaciones absoluto, exteriores, vinculado, claro, a la corona británica, y la oligarquía salteña, que quería mantener el orden precolonial, o colonial mejor dicho, porque en esa época había un circuito económico que iba al Potosí, dentro del cual Salta estaba casi en el medio de ese circuito, el Valle del Lerma especialmente. Tal cual. Ese era un gran negocio, y esto hacía riquísimo la oligarquía salteña, de la cual Güemes era parte también. San Martín y Belgrano tenían en claro que si querían desterrar a la realeza tenían que sacar el negocio del Potosí, y para desterrar justamente el negocio del Potosí iba a necesitar los bravíos más impensados, como el caso de Güemes. Y esto era claro, ¿no? ¿Cómo unificaban? Dame el contexto de ese momento. ¿Bajo qué orden moral se unificaban estos gauchos? ¿Se unificaba, no sé, en este momento por dónde jugaba o qué pretendía Pancho Ramírez, que en realidad sí, íbamos por la Liga de los Pueblos Libres, se iba trabajando por ese lado, con Artigas, por otro lado, pero también estaban prácticamente en el mismo contexto.
había un enemigo en común, que era el tema de la realeza, otros no lo veían tan así. Pero digo, ¿cómo unificabas a gauchos de esta naturaleza, justamente con la idea de Belgrano, con la idea de San Martín? ¿Cómo le llegaba a un hombre que estaba en La Pampa y era el caudillo de ese lugar para decir, no, ahora vamos a hacer la liberación de toda Latinoamérica? ¿Cómo se trabajaba eso, donde no había comunicaciones, donde solamente era la carta que llegaba cuando se podía o cuando llegaba? Sí, era un panorama muy heterogéneo en realidad, y cada caudillo tenía sus propios modos de vinculación, porque no era igual un gaucho del litoral que un gaucho del noroeste. Acá el gaucho tenía mucho mayores márgenes de libertad. Si quería era peón, y si no quería ser peón, podía moverse hacia zonas que la propiedad no estaba claramente marcada. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires era eso. Las mercedes, es decir, las concesiones que daba el rey a aquellos que él consideraba que eran aptos para colonizar, llegaban hasta algunas leguas al sur de Buenos Aires. Si bien la intendencia y la audiencia de Buenos Aires llegaba hasta el mar de Oces, es decir, hasta el estrecho de Drake, eso era administrativo. Había en algunas ciudades como Carmen de Patagones y demás, pero el dominio efectivo no se ejercía. Es más, demoró muchísimo, digamos que hasta Roca no hubo un control de esas regiones. Claro. Entonces, un gaucho, si no quería ser peón, se iba al desierto, mataba vacas y vivía de eso. Tenía que convivir con los indios, cosa que a veces era simple y a veces no lo era. No, claro. Depende con quién uno se encontraba, pero estaba esa alternativa. Era desterrado al desierto, claro, lisa y llanamente. Sí, bueno, y es una alternativa que ellos los consideraban válido. En cambio, en el noroeste eso no era posible. Ahí, o te ponías bajo el mando del jefe de ese momento o chau, a mejor vida. Tenías que tener un conchavo, es decir, trabajo para don tanto. Claro. Bueno, esas relaciones por supuesto que eran relaciones de dominación. Sí, claro. Que no eran bien vistas por los gauchos. Güemes, un tipo muy idealista que consideraba que no era justo eso y por eso le daba mayores márgenes de autonomía a los gauchos. Les permitía que fueran hombres libres. Pero entonces a Güemes lo seguían por reconocimiento de autoridad o por temor o miedo. No, era porque les daba una oportunidad que el orden establecido no les daba. Ellos podían dejar de ser peones. Pedían en Güemes la liberación social de ellos. Tenía que ver con la emancipación, la libertad. Totalmente, no era un discurso, luchábamos por la libertad de los pueblos. No, lucho por tener mi tierra donde criar a mis hijos y tener mi china y estar tranquilo. No querían mucho más que eso. O sea que eso es parte también por lo cual lo entregan a Güemes, la oligarquía del lugar. Por supuesto. Me estaban sacando de los esclavos, básicamente. Sí, no era para nada bien visto esa conducta. Además de que les cobraba impuestos altos porque estaban en guerra y Buenos Aires no le mandaba plata, entonces le cobraba impuestos a las familias ricas de Salta, entonces nos cobra impuestos, nos levanta la peonada, este tipo es insufrible. Claro. Ay. No por nada tenía el ejército de los infernales. Exactamente. Sí. Había una cosmovisión así de libertad, vos mencionabas que algo sí, de libertad de toda Latinoamérica, o sucedían estos hechos particulares. Me refiero, empiezo desde la liberación de mis patrones o desde la oligarquía local, de liberarme de los impuestos, del estándar de vida, que me dejen vivir como uno medianamente quería, o los comandantes, caso Güemes, Belgrano, ponele San Martín, no sé, Francisco Ramírez, estaba esa ideología de fuera la realeza, construyamos algo nuevo en toda Latinoamérica. Había tipos claramente republicanos, como Artigas, o tal vez un poco menos Güemes, pero también, y había otros que eran a priori republicanos y cuando vieron las condiciones no muy favorables, por ejemplo Belgrano, empieza a mutar un poco en las posiciones. De todas formas, encuentro un punto híbrido que es poner un rey inca. Cierto. Pero tenía que ver con leer el panorama internacional. Él venía a ser embajador en Londres y había visto, primero, que en Europa había caído mucho la imagen de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue, la verdad, un desastre para Francia y para Europa en general. Por lo tanto, hablar de republicanismo en Europa era muy mal visto. Y además se estaba dando en ese momento
una alianza de las monarquías, la llamada Santa Alianza, contra todos los republicanos del mundo. Esto le fortalecía la posición de Fernando VII, que había vuelto al poder, y le daban todo el apoyo para restaurar el orden monárquico. Ante eso, Belgrano decía, bueno, veamos de qué manera encontramos una posición como para no retroceder tanto, pero tampoco enfrentarnos a todos. Entonces, una posición un poco más pragmática. Artigas jamás aceptaría eso, por ejemplo, porque para él la república era el sentido de la lucha. Claro. Tal cual. Estaba recordando por ahí algunas de las enormes batallas de Güemes, ¿no? Donde la realeza mandó en varias oportunidades para tratar de mantener lo del Potosí, 5.500 efectivos, diciendo que con eso iba a libertar nuevamente Jujuy, Salta y toda esta zona, y se encontraron con un Güemes que no perdió, pero bueno, lograron entrar en 2 localidades, se resguardó en la quebrada de Humahuaca y desde ahí, ¿no es cierto?, generó la nueva batalla por la cual los hizo volver a los reales de una manera intempestiva. Digo, era un hombre donde se sabía que era una barrera infranqueable. Sí, sí. Primero por su método de lucha. Era una guerra de guerrillas que tenía mucho apoyo popular en un terreno que dominaban perfectamente. Entonces tenía una gran ventaja sobre tropas que venían del norte. Claro. Pero además las tropas que venían del norte no eran españoles, no eran realistas. Algunos pueden haber sido realistas ideológicamente, pero eran gente de lo que hoy podemos decir bolivianos. Muchos de ellos oprimidos por señores de esa región, con generales muchas veces que también eran peruanos o bolivianos. Uno ve los generales realistas y muchos de ellos eran bolivianos o peruanos. Entonces dicen, pero ¿qué nos conviene más a nosotros? ¿Pelear del lado de Güemes o del lado de Goyeneche, por ejemplo? Claro. Y decían, bueno, sí, nos conviene pelear del lado de Güemes, pero nosotros estamos en el ejército bueno, vamos a pelear, pero sin tantas ganas. No vamos a perder la vida por estos que nos quieren dejar como estamos. A lo mejor los cambios nos favorecen. ¿Cómo se da su muerte? Y bueno, tuvo que ver con una traición, una conspiración, de la cual participaron incluso oficiales de él, porque, bueno, llegó un momento en que su proyecto era muy exigente y muchos se habían cansado de pelear. No era buen negocio, no solamente para la oligarquía, sino muchos oficiales eran gente de clase alta, como lo era él, de Salta. Entonces dicen, ¿para qué vamos a seguir con esto? Ya está, paremos un poco. Y en este paso a la libertad latinoamericana que se consagra hoy, si tendríamos que marcar 3 hechos trascendentales en los cuales no hubiera podido avanzar lo que era todo el ejército del general San Martín, el cruce de los Andes, tener las espaldas cubiertas justamente por Güemes. Si tendríamos que marcar 3 hitos históricos de los cuales si no estaba Güemes esto no se hubiera realizado, ¿qué podríamos decir? Yo no hablaría de 3, hablaría de uno que duró muchos años. Dale. Es decir, su propia permanencia con su guerrilla local fue la que evitó de que avanzaran los ejércitos del noroeste, de Alto Perú, y le permitió a San Martín, por supuesto, organizar su ejército y poder entrar a Chile. Sin Güemes eso era imposible, porque si no el ejército tendría que haber estado en el norte y no hubiera habido ese excedente de tropas para conquistar Chile y después de ahí Perú. Hugo, querido, gracias por haber venido. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Y bueno, te vamos a convocar para el próximo lunes, así hablamos de otro de los próceres. Estamos hablando del creador de la bandera argentina, ¿sí? ¿Cómo no? Muy amable. Espero estar mejor. Muchas gracias. Continuamos con más en esta edición del Explorador. Ahora tenemos esta recomendación comercial.